Para mí es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este tiempo donde vamos a estar estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y algunas de las cosas que a veces hacemos es leer la Biblia y encontrarnos con ellas con algunos pasajes bíblicos que nos permiten conocer algo acerca de Dios, de su plan redentor, o leemos los evangelios y encontramos en ellos la historia de Jesucristo, las bienaventuranzas, y podemos enumerar así un montón de cosas. En esta ocasión nos vamos a detener justamente en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo a una ciudad que era Filipos. ¿Qué sabemos de Filipos? Bueno, a medida que vayamos estudiando la carta vamos a conocer un poco más. ¿Qué sabemos acerca de Pablo? Bueno, que era un apóstol, pero también a medida que vayamos descubriendo quién era este hombre, nos vamos a ir introduciendo en algo más profundo que nos va a permitir conocer quién fue el autor, por qué su vida fue tan impactada y por qué escribe esta carta que está dirigido a una iglesia en una ciudad muy lejana donde él se encontraba en ese momento, que era Roma. Siempre que abordamos la Biblia si bien tiene en el Antiguo Testamento más de 40 autores y se escribió en un periodo de casi 1400 años, se dice que tiene cohesión y coherencia sintáctica. ¿Qué significa esto? Que desde el Génesis hasta Malaquías, que son 66 libros, estos diferentes autores, que en algunos casos escribieron más de un libro, entre ellos hay reyes, profetas, hombres simples, que Dios tomó, los inspiró con su Espíritu Santo y ellos pudieron ir contando el plan redentor del Señor. De hecho, llegando con los profetas en los libros finales, que se ordena así, nos permite ver cómo ellos vieron con los ojos de Dios qué cosas iban a suceder en el pueblo escogido y qué había preparado justamente, que es la revelación de la persona de Jesucristo para la humanidad completa. Entonces nos acercamos a la Biblia en estos 66 libros que componen la Biblia que nosotros estudiamos, y 27 que son del Nuevo Testamento nos permiten también tener una síntesis de una iglesia naciente. Ya tenemos los evangelios que nos narran cada uno de los evangelios diferentes características de la genealogía de Jesús, una mirada desde una perspectiva de la proclamación del evangelio, pero nos encontramos con un hombre que también se inserta en la historia de los hechos de la iglesia primitiva y los hechos de los apóstoles. Y esta persona es el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo, primeramente? Y Pablo era un hombre casi contemporáneo al nacimiento del Señor Jesucristo. Nuestro registro histórico nos dice que Jesús nació hace exactamente 2020 años, aunque puede ser que 3 años antes haya nacido de nuestro calendario. Pablo está situado entre el año 5 y 10 de la era cristiana, pero en una geografía totalmente distante. El Señor Jesucristo nace en Jerusalén, en Belén de Judea, pero específicamente el apóstol Pablo nace en Tarso, que era una región justamente romana, que es la actual Turquía, la región al sur, donde todos aquellos que vivían en esa región podían tener la ciudadanía romana, cosa que así sucedía. Si bien el apóstol Pablo era de hijos judíos, de padres judíos, de una dinastía que había sido exiliado hacía ya más de 4 siglos. Sus antepasados eran una familia de una posición económica muy importante, de hecho ocupaban un lugar muy importante y Pablo hereda esta ciudadanía romana. Así que lo tenemos a un Pablo siendo judío por herencia nacional, esta herencia que Dios les dio, y por otro lado, bajo el Imperio Romano, obtiene este beneficio de ser ciudadano romano, que más tarde vamos a ver cómo estos aspectos lo benefició. Es increíble que el apóstol Pablo fuese un hombre que cuando comienza su ministerio no fue un ministerio muy particular. Hay que diferenciar entre aquellos discípulos de Jesucristo que convivieron con él y vieron los hechos y todas las enseñanzas que Jesús les daba de manera presencial. De hecho, no muchos de ellos tuvieron la capacidad de transmitir o escribir o dejar un legado a través de la Biblia. Algunos se encargaron, como Mateo,
describir que fue uno de los contemporáneos a Jesús. Marcos, más tarde, inspirado por Pedro, lo que hace es transmitir de manera vivencial. Pedro no era un hombre culto, no sabía escribir, por lo tanto Marcos se constituye como un escriba. Y Lucas es un hombre que investiga lo que había sucedido de diferentes versiones y escritos que había, y pone justamente ese pensamiento sobre la persona de Jesús. Y Juan, bueno, sí fue alguien presencial, de los cuales narra también. Y Pablo, aunque no estaba en ese contexto de los discípulos, él caminó a Damasco, cae justamente a tierra por la presencia de Jesucristo, y frente a esta realidad Jesús lo confronta y le dice: Pablo, ¿qué tienes contra mí? Que estás de manera permanente dando coces o dando patadas contra el aguijón, contra aquel que está llamando. Así que Pablo, en esa presencia sobrenatural que tiene una visión celestial de Jesucristo. Ya no es la misma visión que tenían los discípulos, si bien había sido, al menos en dos instancias, muy fuerte en la vida de aquellos que eran sus discípulos, como por ejemplo el Monte de la Transfiguración, pero solamente 3 testigos fueron los presenciales, y en otra de las ocasiones es cuando Jesucristo se aparece en el lugar que ellos estaban, en el aposento alto, de manera ya transfigurada, y atraviesa la pared y comparte con ellos. Y algunos de los momentos cuando él resucita, que también fue para ellos muy sorprendente. Pero no así en la persona del apóstol Pablo, que él lo ve a Jesucristo glorificado, o sea, sentado a la diestra del Padre, ya de manera victoriosa y con una revelación para la iglesia naciente que nunca antes se había escuchado. Por eso tenemos al apóstol Pablo, que en realidad lo que hace es transmitir las doctrinas. Se dice que el 67% de los escritos del Nuevo Testamento están compuestas por doctrinas para la iglesia primitiva, la iglesia naciente, y aún para la iglesia que hoy está en el siglo XXI. Todas estas cosas que el apóstol Pablo recibió del Cristo glorificado es la que trata de impregnar a través de las epístolas paulinas y de las cartas pastorales. Dentro de estas epístolas, que tienen diferentes destinatarios, también están las cartas que tienen diferentes destinatarios, como las iglesias o personas, las cuales el apóstol Pablo había realizado un acto entrañable con ellos, y en este momento se encuentra en las prisiones en Roma escribiendo este libro. Así que vamos a hacer una pequeña introducción del trasfondo, que era Filipo, era una ciudad importante en la región occidental de Macedonia. Macedonia en la actualidad es como si fuera un archipiélago en Grecia. En ese momento también el Imperio Romano, que se llamaba, que gobernaba y tenía una hegemonía, o sea, él gobernaba no solamente en la política, en lo cultural, aún las indumentarias y el idioma eran trasladados en los lugares donde ellos conquistaban. Esto hacía que en ese lugar de Filipos se hablara justamente la lengua griega o latín, que había una mezcla ahí. Y entonces Pablo visita en varias oportunidades esta región, y en el segundo viaje misionero se encuentra con algo muy importante que nos narra justamente Hechos de los Apóstoles, y yo se lo voy a leer en el capítulo 16 de Hechos. Es evidente que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros nunca salió solo, siempre iba acompañado con alguien. Y en esta ocasión fue con Silas y Timoteo, pero también se cree que Lucas acompañó en el viaje, aunque él fue el escriba de lo que sucedió, por lo tanto se retira de la escena, y los que aparecen en primera persona son solamente el apóstol Pablo, Timoteo y Silas. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo en este viaje que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado
a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Pero acá viene la parte central de este viaje, en este viaje misionero, que es una visión que el apóstol Pablo tiene. Y en esta visión acá es determinante para saber por qué él comienza este viaje misionero y se tiene que detener en Filipos. Acá viene la parte central donde la visión del varón macedonio es determinante en este viaje del apóstol Pablo. Hablamos sobre la intencionalidad del apóstol Pablo de hacer este viaje y visitar otras regiones, pero sin embargo esta visión cambió el sentido para él. Y hay una palabra que justamente lo atrapa. Dice, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Arranco de atrás para adelante. Pablo sabía la misión, era justamente la proclamación y el anuncio del Evangelio, pero claramente lo que hace el apóstol Pablo es recibir en este sueño, en esta visión nocturna que él tiene, el llamado de esta persona que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Se conjugaron las dos cosas, la misión del apóstol Pablo de proclamar el Evangelio y un llamado urgente de alguien que estaba necesitando este nacer de nuevo. Así que nos encontramos en este segundo viaje del apóstol Pablo, una intervención divina, el Espíritu Santo interviene, no lo deja seguir de manera deliberada donde quería ir y lo recausa al objetivo que tenía. Y así que nos encontramos justamente en este relato que nos permite ir viendo más adelante todas aquellas cosas que sucedieron, por qué tuvo que ir a ese lugar. Entonces, nos relata un poco esto que sucedió en el año 51, después de Cristo, por supuesto. Y en el 61-62 Pablo estaba en la cárcel en Roma, o sea que después de haber tenido este encuentro con este pueblo, con esta nación que estaba ahí, Pablo 10 años después les escribe esta carta que nosotros vamos a comenzar a estudiar en los próximos encuentros. Así que durante su segundo viaje misionero, desde el principio Pablo trató de trabajar con una iglesia naciente. En este lugar, los relatos que siguen en Hechos justamente nos cuentan tres sucesos. En primer lugar, que se encuentra con una mujer vendedora de púrpura, que era Lidia, una mujer que se confronta con un hombre que venía a traer un mensaje diferente. Ella seguramente era la punta del ovillo para todo lo que Dios después hizo en esa ciudad. Las características fundamentales eran que había personas con necesidad de algo, de un nacer de nuevo. Y acá estaba el apóstol Pablo justamente llevando este mensaje principal. Desde el principio esta iglesia desarrolló un poderoso celo misionero y apoyó consistentemente en el ministerio del apóstol Pablo, desde ese nacer, porque entendieron que un hombre venía de una región tan lejana, viajando meses para llegar a un lugar, y aún Pablo le habrá contado, yo tenía planes de ir a otro lugar, pero sin embargo una visión me sorprendió y hoy estoy con ustedes y tengo un mensaje para darles. Así que tenemos los relatos justamente en 2 Corintios 11, capítulo 11, versículos 8 y 9, donde nos cuenta justamente todo lo especial que había sido este grupo donde nace la iglesia ahí en Filipo. Este grupo era una iglesia pequeña, nace con Lidia y después Lidia lo invita a ir a visitar a toda su familia y a partir de ahí comienza a proclamarse el Evangelio. 3 o 4 características históricas de Filipo. Filipo, si bien era una ciudad muy pujante, pero tenía 2.000 habitantes. O sea, nosotros nos imaginamos una gran ciudad. En esta región, justamente de Macedonia, había 3 ciudades muy sobresalientes.
estaban muy cerquitas unas de otras, y Filipos era una ciudad totalmente comercial, donde pasaba el tráfico de Oriente y Occidente por ahí, a través de las embarcaciones, descendían, se comercializaban las telas, y también el oro, porque allí había una de las minas de oro más importantes, donde se explotó, y ya para esta época donde el apóstol Pablo fue, prácticamente la minería se había acabado, o sea que era una ciudad, podríamos decir, que en algún momento fue resplandeciente, la meca del dinero, muchos pasaban por allí. Nos encontramos entonces con una ciudad, por algo los autores dicen que Pablo era un hombre no solamente estratega, fue utilizado por Dios de una manera muy particular porque era una persona docta, capacitada, con mucho conocimiento también de la cultura helénica, pero también conocía de muchas culturas que pasaban por diferentes lugares. Así que fue un instrumento ideal para Dios, para la misión que tenía de llevar y proclamar el Evangelio. Así que tenemos a una iglesia muy particular, en una población pequeña, pero ahí nace una raíz de esperanza para ese lugar. Así que Pablo amó muchísimo a esa gente que vivía en ese lugar. Cuando avancemos después en el segundo encuentro con relación al texto, específicamente la carta pertinente, ahí vamos a ir conjugando algunas historias o sucesos que se dieron inicialmente con el estudio de la palabra. Ocasión y fecha cuando se escribe, justamente tal cual le dije, Pablo estaba físicamente preso. Tenía ciertos colaboradores que siempre tuvo, como Timoteo, Tito y otros tantos, y si bien Pablo a veces por dificultades que tenía de salud y aún de la visión, tenía colaboradores que escribían, eran escribas que lo ayudaban a él a poder plasmar todas aquellas cosas que querían para las personas o las iglesias, o en este caso los hermanos que estaban en Filipos, que se plasmen en una carta. Pablo escribe la carta entonces en el año 61 después de Cristo para agradecer a los filipenses la contribución que habían hecho. Tenía una finalidad. En esa prisión lo visita Epafrodito. Epafrodito era también un integrante de esa iglesia. Lo habían comisionado ya por segunda vez que lo visitara el apóstol Pablo. Sabían que Pablo estaba preso, que tenía necesidades. Entonces prepararon una ofrenda, presentes, regalos, y él viaja varios meses hasta que llega a Roma y lo visita. No solamente que lo visita, sino que convive con Pablo ahí en la cárcel. Una cárcel que tenía características muy particulares, era húmeda, fría, se podía contraer cualquier tipo de enfermedad respiratoria también. Entonces Epafrodito estaba muy frágil de salud, se enferma, y no solamente se enferma, sino que casi muere, así lo dice el relato bíblico. Casi muere, y de tal manera que cuando se recupera, Pablo rápidamente piensa en que vuelva a Filipos llevando las buenas noticias de que él estaba bien y estaba apelando justamente para poder salir de la cárcel. Así que el propósito de esta carta fue, la principal razón, la gratitud y el reconocimiento de la iglesia. Gratitud permanente, porque no solamente la iglesia estaba acompañando el ministerio de Pablo, sino que contribuía a las misiones, trayendo justamente un respaldo financiero. Lo que habla el apóstol Pablo en esta carta justamente es lo que va a mencionar después cuando habla también sobre un discípulo que engendró en sus prisiones. Pablo en su viaje misionero también engendró iglesia. Es como si hubiese parido como una madre que no solamente tiene en su interior la gestación de una vida. Pablo, que tenía el evangelio adentro de una manera tan vigorosa, lo vivía con tanta pasión, lo que hizo justamente es acompañar este proceso de una iglesia que nacía. Él la engendró y por lo tanto debía alimentarla, nutrirla y darle todos aquellos ingredientes para que esta iglesia pudiera caminar sola y andar bajo los propósitos de Dios. Algunas de las características que vamos a ver son los puntos de vista donde están plasmados en la carta. Y esta carta, que es breve, no tiene ni más ni menos que el gozo que expresa el apóstol Pablo estando preso. Una cosa rara, ¿no? Que alguien pueda estar cumpliendo una sentencia
Y Pablo tenía dos cosas: había sido cautivado por Jesucristo, por lo tanto era prisionero del llamado que le había hecho Jesús. Tenía un amo, el cual él respondía. Un amo donde él era esclavo, entre comillas, al servicio, en gratitud por lo que Dios había hecho en él. Pablo aún se consideraba como una persona, usa una expresión muy particular, dice que se sentía como alguien abortivo, como alguien que no tenía sentido de ser parte de este llamamiento que le había hecho el Señor. Así que todas estas características que vemos en esta carta nos van a ayudar a entender a un hombre totalmente sellado por la palabra. Así que vamos a ver esta introducción justamente sobre las características, la revelación de Cristo y el Espíritu Santo en acción en este comienzo de su ministerio. Bueno, vamos a ver las características de esta carta, que después vamos a enumerar aquí algunos de los aspectos. Si bien dijimos que la carta es una carta de gozo, de alegría, de una manifestación muy particular, esto es lo que domina la carta. Debemos diferenciar justamente que el gozo no es igual que la alegría. Dijimos que la alegría es, a veces cuando recibimos un presente, un obsequio, una gratificación por algo, una realización en una carrera, nos sentimos a veces exultantes, hasta saltamos, bueno, en fin, gritamos. Todas las expresiones que nos ayudan a transmitir lo que sentimos en ese momento por un logro. Pero el gozo en realidad es algo absolutamente diferente. El gozo viene de Dios, el gozo es dado por el Espíritu Santo. El gozo lo que hace es llenar absolutamente un ser que a ojos de una persona puede ser carente de cosas, le falta recursos, está mal vestido, está viviendo en una situación dolorosa, hasta a veces con una enfermedad, pero el Espíritu Santo lo que permite es que la persona esté completa. Por lo tanto, dice que el gozo es algo inefable, no se puede explicar con palabras. ¿Cómo alguien puede explicar que esté satisfecho estando en la condición que estaba? Así que el apóstol Pablo estaba en una condición que cualquiera que lo mirara diría no es la mejor condición, pero sin embargo lo que estaba en él era algo que se transmutaba, o sea, se transmitía de tal manera que las demás personas lo veían, y aún en las líneas que él escribía contaba justamente con tanta satisfacción de ser un siervo de Dios que las personas quedaban admiradas. Aunque preso, Pablo estaba extraordinariamente feliz y gozoso de ser un siervo de Dios. Así que esta carta tiene esta finalidad: se exalta al Cristo que trae el gozo, y en segundo lugar, Cristo era más que un ejemplo en su vida, sino que Cristo era la misma vida en él. Esto es increíble, por eso Pablo tiene declaraciones al final de sus tiempos, como por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que me quede aquí en la carne para provecho de aquellos que necesitan ser instruidos, o ya sea que me vaya al cielo, para mí es igual. O sea, Pablo podía vivir las dos dimensiones: la dimensión de lo eterno, estando acá en la tierra, y la dimensión de lo terrenal, en el propósito de Dios, lleno de la presencia de Dios. Así que un hombre que había renunciado a su vida para recibir absolutamente todo el bienestar que viene de Dios. Otro de los aspectos es que muestra un Cristo revelado. Un Cristo revelado que a través de la historia se fue revelando, hasta que nosotros conocemos la llegada de Jesucristo, nace por la Virgen María, y crece, es instruido, va al templo a los 12 años, son sorprendidos todos los maestros de la ley como este niño hablaba con elocuencia, comienza su ministerio a los 30 años, discipula a aquellos que fue llamando, a diferentes hombres, y forma un equipo para que fueran los que transmitieran el Evangelio. Pero sin embargo, tal cual vuelvo a repetir, como decía antes, acá se encuentra el apóstol Pablo revelando a un Cristo ya revelado. Que él, en esa visión que tiene de la gloria de Dios, lo que hace es ver en realidad que todo aquello que se ha hablado acerca de Jesucristo era real. Porque Pablo había escuchado también acerca de Jesucristo y del cristianismo que se expandía por diferentes tipos de transmisiones verbales. Él no había sido un testigo presencial, pero sin embargo, esta revelación de Cristo le trajo a él un impacto tan grande
que no pudo callar, así como dijo Pedro, no podemos callar aquello que hemos visto y oído. Entonces el apóstol Pablo ve a un Cristo revelado y no puede callarse de alguien que lo llama a predicar su mensaje. Por lo tanto, había una pasión que lo consumía Pablo y quería que los demás lo conocieran, que fuese su inspiración, que todo aquello que Cristo sufrió por la humanidad, que fue un precio muy caro para darles una nueva vida, que las más personas pudieran vivir también este privilegio. El máximo deseo del apóstol Pablo con respecto a esto era que esta carta tuviera el desarrollo de la mente de Cristo en ellos. Estaban bajo la cultura justamente griega, muy filósofos, personas muy finas al pensar. La característica justamente de los griegos era que tenían dioses en cada uno hoy podríamos decir, de los municipios, de los barrios. Entonces había que pedir autorización de manera permanente. Bueno, me voy al partido de Loma de Zamora, le pedían autorización al Dios que estaba en este lugar y pedían autorización al Dios de Loma de Zamora para que los dejara entrar y después para que los dejara salir, después para volver a entrar. Así que era todo un tema complejo y había también para ellos un Dios desconocido que justamente era aquel Cristo que de alguna manera se iba a revelar en su vida. Así que los griegos eran muy particulares y necesitaban tener a un hombre como Pablo, que había recibido revelación del cielo, para hablarles con autoridad y, en primer lugar, casi convencerlo, y después por el Espíritu Santo, si había una tierra fértil, un corazón dispuesto a recibir a Cristo, que ahí sí llegara la palabra e impactara su vida. El Espíritu Santo fue fundamental en todo lo que fue la iglesia naciente. Era imposible que la iglesia tuviera autoridad, denuedo, tuviese la urgencia de hablar de Cristo si el Espíritu Santo no venía. Porque tiene tres finalidades: llevarnos a toda justicia, juicio y verdad. Así que el Espíritu Santo tenía la finalidad de remover un poco los corazones, convencerlos en qué condición se encontraban de pecado, como no estar viendo a Cristo, y darles a conocer la verdad de Jesucristo, la verdad ya revelada. Así que esta carta está muy impregnada del Espíritu Santo. Y tiene tres esferas diferentes donde el apóstol Pablo hace mención del Espíritu, cómo se manifiesta. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 1:19 de Filipenses, que después lo vamos a ver cuando estudiemos, y en el versículo 2:5. En el primero lo que hace es justamente mostrar cómo el Espíritu Santo también promueve la unidad en el cuerpo. Es fundamental. Pablo había amado de tal manera ese grupo que estaba en Filipos que había hecho como una familia y les había demostrado que ahora que estaban en Cristo no solamente eran una nueva familia en la fe, sino que esa familia debía cuidarse unos a otros. Así que el cuidado estaba presente. El Espíritu Santo hace justamente esto, derramar un cuidado el uno hacia el otro. El segundo énfasis es la participación común del Espíritu Santo, que alimenta la unidad y el propósito y mantiene a una comunidad en amor. Cuando una comunidad pierde el objetivo y el propósito por el cual ha sido llamado, bueno, es cualquier cosa. Entonces el apóstol Pablo enfatiza en esto, que el Espíritu Santo iba a ser como un tutor que los iba a conducir, que los iba a nivelar, que les iba a dar la capacidad de crecer de manera recta, con todo lo que esto encerraba, pero por sobre todo el Espíritu Santo se iba a manifestar de manera amorosa. Esta carta tiene esta característica. Como nace del corazón del apóstol Pablo, alguien tan particular, él los quería cuidar de la mejor manera y les da todas las instrucciones, todas las herramientas y todo lo que él conocía acerca de Dios de manera parcial, porque ellos no iban a entender de manera total. Podemos considerarnos afortunados, por lo menos en un aspecto en nuestro estudio. No se nos presentan problemas críticos en esta carta. Hay otras cartas donde el apóstol Pablo tiene que exhortar, llamarles la atención, para que no se vuelvan nuevamente a la antigua manera de vivir. No, esto no tiene nada que ver. Esto tiene una característica muy tierna, de mucho afecto, por lo tanto es bien recibida la carta y también sale del apóstol Pablo de una manera favorable.
Cuando el apóstol Pablo elegía un lugar o un escenario para predicar el Evangelio, lo hacía de manera estratégica. Así que volvemos un poquito más atrás. Él sabía que ese lugar donde había puesto la semilla del Evangelio iba a ser una semilla donde se iba a esparcir a diferentes regiones, ya sea Europa, que es actualmente, o a la parte de Asia, como era Turquía o Grecia, y todas estas cosas lo hacía de una manera muy particular, porque cuando él presentaba el Evangelio, no solamente presentaba a personas que eran de una nacionalidad judía, sino de otras nacionalidades, que después en esta carta vamos a ver que en el relato al menos hay 3 características de ciudadanos. Entonces, a cada uno de ellos Dios le dio la visión clara para hablarles, y ellos también fueron transmisores a diferentes regiones para que se esparciera la palabra. Muchas de las características justamente que nos habla esta carta es que Pablo tenía una fuerte intencionalidad de que fueran capacitados. Bueno, ya estamos finalizando prácticamente todo lo que es la parte de la introducción general sobre esta carta a los filipenses. Así es conocida la carta a los filipenses, aunque estamos haciendo mención de la región de Filipos, que era la ciudad. Así eran llamados ellos. Quisiera leerles solamente un versículo de lo que vamos a ver, porque comienza con el saludo, Filipenses capítulo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, el Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Solo en estos 2 versículos nos arrojan una verdad. Ya había una iglesia, ya habían transcurrido 10 años y ya había una iglesia que estaba formada ya con diáconos y obispos. Esto nos habla de que era una iglesia que había progresado, que ya estaban formados aquellos que iban a servir de alguna manera. Cuando nos introducimos a pensar en esta carta, que va a tener 4 encuentros, esta es la introducción y 3 momentos más que nos va a permitir ver 1/2 capítulos por cada sección o por cada encuentro, yo los desafío en primer lugar a lo siguiente, a comenzar a leer 2 capítulos de ahora en más, para estar introducido en todo lo que nosotros vamos a ver el próximo encuentro. Así que ustedes van leyendo y a medida que vamos desmenuzando las escrituras, va a ser mucho más fácil entender justamente todo lo que estamos analizando y viendo a la luz de la palabra sobre esta carta, que nos va a sorprender las riquezas y cómo nosotros podemos hacer también un giro en nuestra manera de pensar. La proclamación del apóstol Pablo en esta carta sobre el gozo nos ayuda hoy en la actualidad que vive la humanidad, que vivimos nosotros socialmente, un poco sujetos a una epidemia mundial, a una cuarentena, y quedará en la historia seguramente de nuestras vidas y de nuestros hijos, de todos aquellos que hemos vivido esta experiencia, donde entenderemos claramente la importancia de la comunidad, de una iglesia, la importancia fraternal de los hermanos, la importancia del Espíritu Santo que nos va a guiar, aún estando solitos en casa, que no nos podamos juntar congregacionalmente, la importancia de un Cristo que es vivo y que actúa aún en estas situaciones difíciles, porque Él aún en la cruz del Calvario venció al COVID, que no estaba, en la Biblia no dice, pero Él también puede glorificarse en medio de las pandemias, de las enfermedades. Él es soberano por sobre todas las cosas, aunque esta carta tiene otro tipo de propósito, pero resaltamos especialmente en todo lo que aparece aquí y que ustedes vayan leyendo para nutrirse y comenzar a vivir una de las experiencias que creo que el cristiano debiera tomar nota, que era lo que el apóstol Pablo hizo con aquellos que eran la iglesia naciente. Querían que tuvieran una mente equivalente a la mente de Cristo, semejante desafío. Por eso era que querían impregnarle de tanto conocimiento de la revelación de Cristo. Y creo que la palabra nos puede arrojar luz y también se nos puede revelar de una manera muy particular a cada uno. La palabra es muy rica en darnos a dar conocimiento, pero también es muy rica en alimentarnos y es muy rica en sanar áreas de nuestra vida, es muy rica también para
apuntalar nuestros corazones en los diferentes momentos que vivimos. Así que los desafío justamente a participar todos los martes en un horario que daremos a posteriori, después de las 19 horas, para que podamos sentarnos en la mesa, estar en familia y podamos comenzar a vivir una experiencia con la palabra, que es el mismo Jesucristo. La palabra no es este libro impreso, es Jesús hablándonos y diciéndonos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos saber y recibir acerca de Él. Si el Hijo de Dios no nos liberta, dice la palabra, no podemos ser verdaderamente libres. Así que metámonos en la palabra donde hay revelación de Jesucristo que pueda hacernos libre de diferentes situaciones que estamos viviendo hoy. Este es un gran desafío, estudiar versículo por versículo una historia extraordinaria que sucedió hace 2000 años, donde aún esta carta que fue escrita por un destinatario particular, hoy tiene vigencia en nuestros días y puede remover la tierra de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y ayudarnos a florecer como Cristo quiere que florezcamos en este tiempo. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena noche, un buen tiempo con tu familia, que cada cosa que hemos analizado en este tiempo te quede en el corazón picando y despierte en vos el interés para comenzar a estudiar la palabra de Dios de manera mucho más profunda de la que estás en este momento haciéndolo. Que Dios te bendiga.